Bendiciones, gracias por conectarte a un episodio más, el episodio 101 del podcast Firmes en la Fe. Hoy, como siempre, venimos con una palabra de Dios inspirada por su Espíritu Santo. Te pido que compartas esta palabra con alguien más. Si tú has sido bendecido, si tú has sido edificado con los podcasts, con la palabra que en cada episodio el Señor nos está impartiendo, yo te pido que lo compartas con alguien más. Estamos en un tiempo donde la gente necesita escuchar palabra de Dios, sino palabra inspirada por su Espíritu Santo, el anhelo de lo que Dios quiere que se le hable hoy a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo. Y yo quiero hablarte en este día, ¿verdad? Sobre el aposento. Es una palabra que lleva algunos días en mi corazón y mientras me encontraba en oración, el Espíritu Santo la trajo muy fuerte. Así que entiendo que el Señor quiere que yo te hable del aposento alto. Yo quiero comenzar explicándote qué es el aposento, porque cuando tú y yo leemos la palabra del Señor, hay algunos libros que mencionan el aposento. Y el aposento en términos generales no es otra cosa que una posada, es una habitación, es un alojamiento, un hospedaje. Eso en términos generales es el aposento. Pero ciertamente el Señor quiere que yo te explique y que yo te hable el por qué el Señor nos está llamando a hacer un aposento alto en este tiempo. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que comenzar a hacer este aposento. Y quiero comenzar hablándote de una escritura. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 10, y probablemente ya tú has escuchado hablar sobre la tsunamita, ¿verdad? Fue una mujer que ella veía que el profeta del Señor pasaba por allí, ¿verdad? Y ella habló con su esposo, era una mujer que no tenía hijos, aparentemente de buena posición, ¿verdad? Una mujer era bendecida, ¿verdad? Ella habló con su esposo y ella le dijo a su esposo, hagamos un aposento. Y mira las palabras que ella le dijo al esposo. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en él. Y escucha bien, porque en este versículo el Señor me puso a fijarme en estas cuatro cosas. Fíjate que ella le dice al esposo, hagamos un pequeño aposento de paredes. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia, también aposento podría ser como lo que se le dicen tiendas para acampar, ¿verdad? En aquel entonces también se construían aposentos de esa manera, que quizás se podían quitar, se podían poner, pero ella le estaba diciendo, mi alma alaba a Dios. Ella le estaba diciendo al esposo, yo quiero un aposento de paredes, o sea, yo no quiero algo que se quite y que se ponga de tiempo en tiempo. No, yo quiero un aposento que se establezca dentro de la casa. Yo quiero ese aposento y yo quiero que pongamos en ese aposento una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Y escúchame bien, el aposento representa muchas cosas y yo tomé mis anotaciones según el Espíritu Santo iba impartiéndome, ¿verdad? Porque yo entiendo que el Señor quiere ministrar hoy a su pueblo. El Señor quiere ministrar hoy a sus hijos y eso es un mandato que el Señor nos está haciendo a nosotros con urgencia en este tiempo. El Señor nos está llamando a levantar, a construir un aposento alto. ¿Por qué? Porque en términos bíblicos, el aposento alto representa intimidad con Dios. El aposento alto representa búsqueda. El aposento alto representa llenura del Espíritu Santo. Recuerden, Jesús, ¿verdad? Dice que antes de que pasara lo de la muerte de cruz, resucitara, Él les hizo una promesa a los discípulos y Él le dijo, no salgan hasta ser llenos, porque después de mí viene otro y ese es el Espíritu Santo. Los discípulos tenían que ser llenos y dice la palabra del Señor que todos ellos estaban reunidos orando unánimes en el aposento alto. Escucha bien, así que el aposento alto representa
esa llenura del Espíritu Santo representa también la preparación del ministerio, porque el Señor, como yo te acabo de decir, Jesús le dijo a los discípulos que no salieran hasta que ellos recibieran esa impartición del Espíritu Santo, porque era llenos del Espíritu Santo que iba a comenzar, ¿verdad? Lo que ellos iban a hacer para el reino de Dios, que era evangelizar, que era, ¿verdad? Predicar las buenas nuevas de salvación a los demás. Así que representa esa llenura y esa preparación para el ministerio. Representa milagros. Hay una palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 19, que fue con el profeta Elías. Hubo una mujer que le hizo un aposento también a este profeta. Y sucedió que mientras él estaba allí, el hijo de ella muere. Y cuando el hijo de ella muere, ella fue a donde el profeta y ella le cuestionó. Y mira lo que le dice Elías a esta mujer. Le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Así que allí, si tú continúas leyendo esta historia, dice la palabra del Señor que este niño, él estaba muerto realmente, pero la oración que hizo Elías y el acto profético, él hizo un acto de fe con ese niño, devolvió el alma del niño al cuerpo. Así que el aposento alto representa milagros. El aposento alto también representa protección. En el libro de Crónicas, no estoy muy segura si es en el primero o el segundo, pero se cuenta una historia donde hubo un rey que murió y ustedes saben que luego del rey, los herederos eran los hijos, pero sucede que la mamá de este rey, ella comenzó a matar, ella mató a todos los hijos. Y hubo una nana, hubo una persona que se llevó al único hijo que quedó vivo y ella lo escondió. ¿Y dónde lo escondió? Dice la palabra que lo escondió en el aposento. Y luego este fue uno de los reyes más jóvenes que tuvo Israel. Usted tiene que leer la palabra del Señor para que se instruya. El aposento alto también representa protección. El aposento alto representa el secreto con Dios. ¿Por qué? Porque es allí donde en el secreto Dios nos va a revelar los misterios. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, Jesús le dijo a los discípulos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Así que el aposento bíblicamente también representa el secreto con Dios. Es allí en el aposento. Y esto es un tiempo donde el Señor nos está llamando como hijos, donde el Señor nos está llamando como iglesia a ser aposento allí en nuestra casa, porque el Espíritu Santo se va a derramar. Y ustedes saben, si tú has escuchado este podcast, yo vengo hablando esto hace mucho tiempo por el Espíritu. El Espíritu Santo se va a derramar, pero no se va a derramar sobre toda la iglesia, no se va a derramar sobre todos en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque se va a derramar sobre los que tienen hambre y sed de su presencia. Se va a derramar sobre los que están pagando el precio. Se van a derramar sobre aquellos que han construido un aposento alto y que están subiendo a ese aposento. Y hoy Dios te está diciendo, yo te estoy llamando a que construyas un aposento y que pongas allí cama. ¿Por qué? Porque la cama representa descanso. Esto es simbólico. Te acabo de leer que en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 10, cuando la mujer le dijo al esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama. Óyeme, el Espíritu de Dios me hablaba, la cama representa el descanso. ¿Por qué? Porque el descanso que tú y yo necesitamos lo vamos a encontrar es en la presencia de Dios, no es en otro lugar, no es durmiendo tan siquiera así. Tenemos que dormir porque somos humanos,
Pero el descanso a que yo me refiero es que en muchas ocasiones viene un desgaste espiritual, en muchas ocasiones viene un cansancio que es espiritual, que no se va ni por más horas que tú duermas al día, porque es algo espiritual. El Señor te está diciendo, es en mi presencia, es en el aposento alto donde yo te voy a dar el descanso que tú necesitas para continuar. También ella le dijo, pongamos allí una mesa. La mesa representa el alimento. Es allí en el aposento alto donde Dios te va a entregar el alimento espiritual que tú necesitas. Ya la mesa está servida, dice el Señor, pero es allí en el aposento alto donde tú vas a recibir. La mesa representa el alimento que ya está servido y está esperando por nosotros a que nosotros vayamos al aposento alto. También ella dijo, pongamos allí una silla y la silla representa la espera. Jesús te acabó de contar que le dijo a sus discípulos, esperen la promesa. La silla, ella le dijo al esposo, pongamos allí una silla en el aposento. La silla representa la espera. Las sillas representa que nosotros tenemos que esperar pacientemente por esas promesas de Dios, por el cumplimiento de lo que Él ha prometido a su iglesia, de lo que Él ha prometido a sus hijos. Lo que Dios te ha dicho es en el aposento donde tú tienes que seguir en espera. No es no haciendo nada, no es quejándote, es en el aposento, es allí intimando con Dios que tú tienes que seguir esperando y creyendo por el cumplimiento de la promesa del Señor. Pero ella también le dijo, pongamos allí un candelero. Y el candelero tipifica la luz, simboliza la luz. Y la luz es Jesús. Y yo he venido hablándote en otros episodios que Dios nos está llamando. El Espíritu Santo de Dios nos está llamando en este tiempo a que afirmemos los cimientos. El Espíritu Santo nos está llamando a fundamentarnos sobre la roca. Y ese candelero que tipifica la luz es Jesús, porque Jesús es la luz del mundo. Él vino a alumbrar. Y tú y yo, ¿verdad? Somos como ese candelero, la luz para este mundo que está ahora mismo en oscuridad. Nosotros somos los que vamos a alumbrarle el camino a otros que están en oscuridad y los vamos a llevar a Jesús. Eso tipifica el candelero en el aposento alto, pero esa luz, tú y yo no vamos a ser llenos de esa luz si no estamos en el aposento alto. Es allí en el aposento alto donde vamos a recibir el derramar del Espíritu. Dios viene hablando, iglesia. Dios viene hablando que viene un derramar. Dios viene hablando que viene un derramar de su espíritu, un avivamiento. Pero yo tengo que decirte a ti una cosa. Ese avivamiento comienza en el aposento alto. Ese avivamiento comienza en el secreto con Dios. Así que yo no sé qué es lo que a ti te ha tenido distraído por tanto tiempo. Yo no sé si tú te estás dando cuenta de todas las cosas que yo te acabo de contar que representan un aposento. Pero es que es fuera de la presencia de Dios, tú y yo no vamos a poder. Las cosas que están en el mundo aconteciendo no son nada para lo que se aproxima. Y muchos de ustedes, porque no están fundamentados en la roca, su fe va a tambalear. Porque no están fundamentados en la roca y están sobre arena, su fe no va a permanecer. Porque vienen cosas muy difíciles para el mundo. Y mientras en el mundo todas estas crisis y estas cosas que son bíblicas van a acontecer, la iglesia, los hijos de Dios van a estar viviendo otra temporada, una temporada de gloria, una temporada de derramamiento al mismo tiempo que Dios comienza limpiando su casa, que muchas cosas van a salir a la luz y tú y yo no nos podemos sorprender. Esto es un tiempo, el aposento alto representa intimidad, donde Dios nos está llamando a orar sin cesar. ¿Sabes? Porque es así, llenos del Espíritu Santo, como únicamente tú y yo vamos a poder permanecer. Así que yo oro por ti. Yo oro y en esta hora declaro por la palabra de Dios que si tú has estado en algún momento tibio, en ti ha habido frialdad, hoy eso se va en el nombre de Jesús, que tú comienzas a tomar acción, que el Espíritu Santo de Dios te convence, que esta palabra de Dios cala tus huesos profundo y tú comienzas y levantas
un aposento alto en tu casa, un aposento de paredes, porque el Espíritu Santo no quiere ir solamente de vez en cuando, no quiere que tú hagas el aposento de vez en cuando, que lo pongas y que lo quites, como te acabo de explicar, que también así le hacían los aposentos en los tiempos bíblicos. No, ella dijo, yo quiero hagamos un pequeño aposento de paredes, porque es allí donde el Espíritu Santo te va a visitar, es allí donde el Espíritu Santo se va a derramar sobre tu vida, es allí donde tu fe se va a fortalecer y tus pasos se van a firmar en el Señor. Es en el aposento alto, llenos del Espíritu Santo. Así que yo declaro esta palabra sobre tu vida. Yo declaro que tú comienzas a intimar con el Señor y que tú vas a decidir de qué bando tú vas a estar, ¿sabes? Porque en este tiempo se va a definir muy fuerte los que son de los que no son. Y yo te voy a decir a ti una cosa y va a sonar fuerte, pero yo te estoy hablando Biblia. Si tú no estás con Dios, tú estás en contra de Dios. ¿De qué lado tú vas a estar? Esa es la pregunta. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Dios está llamando a su iglesia, Dios está llamando a sus hijos a construir un aposento alto, porque es allí donde va a comenzar el verdadero avivamiento, en el aposento alto. Es allí donde se derramará su Espíritu Santo sobre los hambrientos y sedientos. Este podcast ha sido auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Nos puedes seguir por las redes sociales Instagram y TikTok como Vestida de Gracia Boutique. Y también tenemos una página web. Te invito a pasar www.vestidadegraciaboutique.com. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.